Mientras dice Jesús que atrás del templo había un hombre, un pobre publicano, que entró y se tiró de rodillas en el templo y comenzó a decir: Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Y dice Jesús que aquel volvió a su casa purificado, pero no este, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y debemos humillarnos y reconocer que somos pobres pecadores, como lo decimos en el Ave María: ruega por nosotros pecadores ahora, y pedir perdón a Jesús. Y el Señor tiene poder para purificarnos, pero Él está esperando nuestro llamado. Y si nosotros tenemos fe en su palabra, vamos a creer que Él puede purificarnos. Jesús dice: arrepiéntanse y crean en la buena nueva, crean en el Evangelio. Y leemos en el Evangelio que el domingo de la Pascua, en su primera aparición, Jesús entró en el cenáculo donde estaban los apóstoles y dijo: la paz sea con ustedes. Y ellos estaban asustados, y Él sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a quienes los perdonen, y serán retenidos a quienes se los retuviesen. Y entonces Jesús, en ese gran día de la Pascua, en el día de su resurrección, en su primera aparición, le regalaba a su iglesia el gran regalo que es el sacramento de la reconciliación. Fue en ese momento preciso que Jesús nos regaló el sacramento de la reconciliación, que es el más humano de los sacramentos, el que necesitamos todos. Tiene que confesarse el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y todos los cristianos, porque todos somos pecadores. En mi país, en Canadá, cuando yo era joven, acostumbraban decir que hay nada más dos clases de católicos que no se confiesen: los pequeñitos, porque todavía no tienen uso de razón, y los locos, porque han perdido el uso de razón. Pero todos los demás tienen que confesarse, porque debemos reconocer que somos pecadores y debemos pedir perdón a Dios, dejarnos purificar en la sangre del Cordero de Dios y dejarnos renovar constantemente por el Espíritu Santo. Y este sacramento de la reconciliación, hermanos, el Espíritu Santo lo está revitalizando en la iglesia de hoy. Muchos cristianos habían olvidado ese sacramento, lo descuidaban. Pero vemos que en esta renovación carismática que vive la iglesia en el mundo entero, los que de verdad oran y leen la palabra de Dios no pueden seguir viviendo en pecado. Reciben una gracia de conversión y vuelven a confesarse para pedir perdón por sus pecados y recibir esa paz que recibió el paralítico cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Yo no sé por qué veo a veces católicos que tienen miedo al sacramento de la confesión, cuando es un sacramento tan hermoso que nos hace tanto bien. Y hay católicos que le tienen miedo a este sacramento. Una vez yo en la República Dominicana salía de una ciudad llamada Samaná y estaba manejando mi coche y andaba vestido de camisa.
Y parece ser que me pasé un poco de velocidad, iba demasiado rápido. Y ahí había un policía de tráfico, y él me hizo una seña, parecía bravo. Y yo pensé, caramba, me embromé, voy a tener que pagar una multa. Y yo me detuve ahí, y el policía se me acercó y dio la vuelta al carro, así. Y yo dije, buenas tardes, ¿usted se quiere confesar? Y él me miró así, y dijo, ¿usted es un padre? Dije, sí, yo soy el párroco de la parroquia vecina. Y él me dijo, no, padre, váyase. Cuando le ofrecí confesarse, se asustó tanto que se le aflojaron las rodillas y se le olvidó pegarme una multa. Miren, yo no voy a hacer eso aquí porque a lo mejor los policías aquí no van a asustarse. Pero ahí yo vi que hay gente que le tiene miedo a la confesión. Y no deberíamos tenerle miedo a este sacramento. Es el regalo pascual de Jesús. El regalo que Jesús nos dio en la Pascua para darnos la paz. Y cuando uno pierde la paz del alma por causa de sus errores y de sus pecados, siempre Jesús está dispuesto a recibirlo y a perdonarlo. Y Él dice, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Hermanos, hay gente que no tienen miedo a este sacramento, van todavía, pero como que, yo no sé. A veces hay gente que va a confesarse y en vez de humildemente confesar sus pecados y pedir perdón por sus pecados, van como a excusarse. Y van, como decía el Papa, han perdido el sentido del pecado y tratan de minimizarlo todo, como la señorita que se fue a confesar y dijo, Padre, yo me acuso de que hice una mentira, pero es una mentira pequeñita. Y el Padre le dijo, ¿tiene otra cosa? Ella dijo, bueno, también hice una cólera, pero muy pequeña. Y el Padre le dijo, bueno, ¿ya es todo? Ella dijo, no, con mi novio hemos hecho un niño, pero es chiquitito. Yo me pregunto si el niño chiquitico era menos pecado que el niño grande, ¿verdad? Ella todo lo disminuía. Y hay gente que van a confesarse, pero que como que han perdido el sentido del pecado. Y en vez de entregar todo el paquete para que el Señor los libere, tratan de minimizar todo. Reconozcamos nuestros errores, hermanos. Dejémonos purificar por Jesús. Él quiere perdonarnos. Y Él nos ama tanto que nos lo quiere decir al oído. Que sepamos que Él nos perdona. Hay católicos que se dejan influenciar por cierta mentalidad de hermanos protestantes que dicen, yo me confieso con Dios. No me voy a confesar con un sacerdote, yo me confieso con Dios. Hay que decirle, nosotros también nos confesamos con Dios. Y cuando me confieso, digo, me confieso a Dios Todopoderoso y a usted, Padre. Pero Dios nos ama tanto que Él nos contesta, que Él nos responde a través del sacerdote. Él nos dice al oído, yo te absuelvo de tus pecados. Así, hermanos, en toda la historia de la salvación, Dios ha hablado a su pueblo a través de sus profetas, siempre. Y en el Nuevo Testamento, Jesús quiere seguir hablando al pecador arrepentido a través de su sacerdote. Jesús ha dejado en la tierra hombres ungidos por el Espíritu Santo a quien Él ha dado el poder de perdonar en su nombre. Y los que le dicen yo me confieso a Dios, díganle nosotros también, pero nosotros tenemos una ventaja, es que Dios nos contesta, nos habla a través de su sacerdote. Cada vez que el sacerdote da una absolución y dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él no perdona en su nombre propio,
No dice yo te absuelvo de tus pecados en mi nombre, porque en mi nombre yo no podría darte el perdón de Jesús, pero yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, cada absolución es una auténtica profecía. El sacerdote, cuando da una absolución, habla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y una profecía del Señor es cuando hablamos en nombre del Señor. Y cada absolución es una auténtica profecía y es palabra del Señor. Y dice San Pablo que la palabra de Dios es operante en los que creen. Y los que creen en este gran sacramento de la reconciliación reciben el perdón de Dios. Y así Jesús, que dijo a la mujer adúltera en el Evangelio, ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Y ese mismo Jesús ha dejado en la tierra a sus sacerdotes, que tienen un poder increíble, porque es un poder que le ha venido de lo alto en la ordenación sacerdotal. Han sido ungidos por el Espíritu Santo para consagrar el cuerpo de Cristo, para consagrar el pan en el cuerpo de Cristo y para perdonar en el nombre de Jesús. Y cuando el sacerdote te dice, yo te absuelvo de tus pecados, es Jesús que habla a través de ellos. Lo que dicen es una profecía del Señor. Y créalo que el Señor te perdona. Y el Señor quiere que tú aceptes su perdón, que tú tengas confianza en Él. Él te quiere devolver la paz. Y en toda evangelización debemos comenzar por ahí, hermanos, para conocer a Jesús, para gozar la alegría del Señor. Hay que comenzar por entregar sus pecados, liberarse de sus pecados, pedirle perdón al Señor, pedirle que nos purifique con su sangre divina y que nos fortalezca para que no volvamos a cometer el mismo pecado. Y entonces sí, después de recibir el perdón del Señor, qué paz, qué alegría recibe uno. Se va como livianito, porque ha depositado su carga en las manos del Señor. Y Jesús sigue llamando. Y Él está feliz cuando lo dejamos cumplir su misión de Salvador. Porque Él ha venido a esto. Él ha venido a perdonar, a liberar, a sanar a su pueblo. Hermanos, en este encuentro el Señor va a hacer como hizo con el paralítico. Primero te va a dar el perdón de tus pecados, si tú reconoces tus pecados y tú le pides perdón. Y después Él te va a decir, levántate y camina. Porque el Señor quiere levantar un ejército aquí, un ejército de apóstoles para evangelizar a su pueblo, porque la situación del mundo está en peligro y el poder de las tinieblas está penetrando en todas partes. La corrupción, las injusticias, la prostitución, los abortos. Nunca se ha visto el poder del mal haciendo un esfuerzo tan grande que la Madre de Dios ha venido a hablar a la tierra en Yugoslavia y a decirnos el mundo está al borde de una gran catástrofe. Y ella nos pide reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los hermanos. Ella nos pide orar y ayunar para liberarnos de ese espíritu de odio que está penetrando en las naciones y que está penetrando en las comunidades y en la familia y que está dividiendo el padre y la madre, los padres y los hijos. Tenemos que orar, hermanos, y ayunar y volver al Señor, y entonces sí encontraremos la paz que necesitamos todos. Dejémonos evangelizar por la palabra de Dios
y dejémonos evangelizar por los signos que el Señor nos va a dar durante este encuentro y que van a ser signos evangelizadores para ayudarnos a creer en la palabra de Dios. Y con eso termino. El Señor no nos pide solamente creer en su existencia, porque eso no basta. Creer en la existencia de Dios no salva a nadie. Está bien que uno crea que Dios existe, pero eso no basta para salvarnos. Si la fe en la existencia de Dios fuera suficiente para uno salvarse, entonces Satanás tuviera salvado. Como dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 19. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Creer en la existencia de Dios no basta para salvarse. Lo que necesitamos es creer en la palabra de Dios, creer que el Evangelio es verdad, que la palabra de Dios es luz, y ponerla en práctica. No solamente ser auditores de la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, porque Jesús dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? No basta orar, no basta creer que Dios existe, hay que hacer lo que Dios manda. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Dice Jesús. Oremos en esta misa, hermanos, para que el Señor venga a renovar nuestra fe en Él, nuestra fe en su bondad, en su misericordia, nuestra fe en su palabra. Y si tomamos la palabra de Dios en serio, Dios nos va a tomar en serio, y entonces muchas maravillas van a pasar en nuestra vida. Y la maravilla de las maravillas es cuando Dios toma a un pecador en el lodo del pecado y a través de un perdón lo pone en la puerta del cielo para que todos entremos en el reino. Y esto, hermanos, es lo que les deseo a todos. Ven, 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 vamos a alabar a Cristo. Ven, 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 alabemos al Señor. Ven, 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 vamos a alabar a Cristo. Ven, 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 alabemos al Señor. El fuego cae, se siente su presencia, la presencia divina del Espíritu de Dios. El fuego cae, se siente su presencia, la presencia divina del Espíritu de Dios. No hay amor más grande en esta vida como el que siento aquí en todo mi ser. Y yo quisiera decirle a todo el mundo, decir que Cristo vive dentro de mi corazón. Y yo quisiera decirle a todo el mundo, decir que Cristo vive dentro de mi corazón. Ven, 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 vamos a alabar a Cristo. Ven, 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 alabemos al Señor. Ven, 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 vamos a alabar a Cristo. Ven, 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 alabemos al Señor. El fuego cae, se siente su presencia, la presencia divina del Espíritu de Dios. El fuego cae, se siente su presencia, la presencia divina del Espíritu de Dios.
Yo tengo un Dios que hace maravillas sobre las aguas. Un día caminó. Yo tengo un Dios que es poderoso, el Rey del universo que por mí su vida dio. Yo tengo un Dios que es poderoso, el Rey del universo que por mí su vida dio. Ven, 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 vamos a alabar a Cristo. Ven, 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 alabemos al Señor. Ven, 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 vamos a alabar a Cristo. Ven, 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 alabemos al Señor. El fuego cae, se siente su presencia, la presencia divina del Espíritu de Dios. El fuego cae, se siente su presencia, la presencia divina del Espíritu de Dios.